¿Qué sucede cuando abrazar la individualidad y nutrir las relaciones nos lleva a redescubrir nuestro propósito en la vida, incluso en nuestros años dorados? Únete a mí en un viaje de conexiones inesperadas y un crecimiento vibrante. Reflexionar sobre mis años anteriores a menudo me hace sonreír, mientras recuerdos vívidos danzan en mi mente como hojas de otoño, atrapadas en una suave brisa. Justo el otro día, me senté en mi acogedora silla, sosteniendo una cálida taza de té de manzanilla, cuando Mabel pasó con ese destello familiar en su mirada. «¿Sabes, Harold?», exclamó, adoptando una pose juguetona. «No siempre tuvimos que ser tan serios. ¿Qué tal un poco más de color en nuestras vidas, eh?». Su entusiasmo me recordó la segunda lección que he aprendido en este sinuoso viaje: abrazar la propia individualidad. A menudo, especialmente a medida que envejecemos, las expectativas de la sociedad pueden convertirnos en sombras de nuestro verdadero ser. Creo que es crucial celebrar nuestra singularidad, no encogerme ante ella. Qué liberador se sintió pintar con trazos salvajes en la clase de arte que Mabel me inspiró a unirme. Mientras contemplaba las pinceladas caprichosas en mi lienzo, encontré consuelo en expresar los pequeños rasgos que me hacen. Bueno, Mabel, con su cabello rojo intenso y sus atuendos peculiares, me enseñó a deleitarme en la autenticidad. Ella expresaba que ser fiel a nosotros mismos sin disculpas a menudo invita a alegría y conexión con los demás. En esas clases de arte llenas de risas y creatividad, vi a personas, jóvenes y mayores, liberarse de moldes. Compartir nuestras historias no solo desestigmatiza nuestras imperfecciones, sino que encuentra caminos que pueden inspirar a otros a explorar sus propias expresiones. Sí, abrazar la individualidad puede parecer desalentador, pero la vulnerabilidad involucrada es donde reside la magia. El mundo se vuelve un lugar más brillante cuando permitimos que nuestros verdaderos colores brillen. Geoff, mi buen vecino con mano para las plantas y sombrero de sol, a menudo charla sobre la importancia de cuidar tanto las plantas como a nosotros mismos. «Sabes, Harold», suele musitar mientras poda sus queridas rosas, «así como un jardín, merecemos cuidado, atención y el entorno adecuado para prosperar». Esto me lleva a la tercera lección que he absorbido a lo largo de los años: la importancia de cultivar relaciones. Mantener un jardín es muy parecido a mantener amistades. Ambos requieren tiempo y dedicación. En mi aprecio por una simple taza de té, me doy cuenta de que debo cultivar mis conexiones con la misma paciencia y devoción que ofrezco a mis queridas flores. Geoff me recuerda que nunca es demasiado tarde para fortalecer los lazos a través de risas, historias compartidas y simplemente estando ahí el uno para el otro. Los momentos pasados en compañía de espíritus afines enriquecen nuestras vidas de manera incalculable. Incluso ahora, reunirme alrededor de la mesa con Mabel y Geoff para compartir una comida me llena de gratitud. Estas conexiones se han convertido en el suelo en el que florezco, recordándome que la risa, el apoyo y las conversaciones sinceras son la luz solar que necesitamos para crecer. Con una simple sonrisa o un oído atento ofrecido a un amigo, podemos cultivar un jardín de apoyo que ayude a cada uno de nosotros a florecer. Como suele decir Geoff, las raíces son profundas cuando se fomentan amistades, y ninguna flor florece sin alguien que la aprecie. Esto habla volúmenes sobre el cuidado que debemos sembrar dentro de nuestros círculos sociales para cosechar las recompensas de la compañía y el amor. Al contemplar otra lección, se me recuerda todas las veces que dejé que las oportunidades se me escaparan de las manos. Inspirado por la sabiduría de Geoff y la risa de Mabel, llegué a darme cuenta de que tomar riesgos puede conducir a un crecimiento increíble. La cuarta lección que realmente resuena en mí es que salir de la familiaridad puede llevar a sorpresas deliciosas. Después de años de estar cómodamente jubilado como docente, la aprensión a menudo había embotado mi deseo de nuevas experiencias. Reuní el valor para ofrecerme como voluntario en la biblioteca local. ¡Qué torbellino ha sido! Cada historia que leí a los niños con ojos brillantes me trajo de vuelta la alegría de conectar y relacionarme con los demás. A través de este acto de servicio, encontré un renovado propósito que alguna vez me había parecido remoto:
El voluntariado me permitió abrazar un espíritu comunitario, permanecer activamente comprometido y conectado con el mundo. La anticipación nerviosa de probar algo nuevo se desvaneció cuando entendí el importante crecimiento personal que podría. En nuestras conversaciones durante el té, Mabel nunca deja de recordarnos que mantener nuestra salud es un viaje en constante evolución. A través de su vibrante arte, me recuerda abrazar la energía cruda de la vida, mientras mantengo la atención en mi propio bienestar. Una tarde memorable, mientras estábamos sentados en su mesa de cocina, Mabel pintó un retrato vibrante, coloreado con salpicaduras brillantes de amarillos y azules, una metáfora de la vitalidad a la que deberíamos aspirar incluso en nuestros años posteriores. Querida, mantenerse activa es tan esencial como la pintura en mi lienzo. ¿Cuántas veces crees que hemos dejado que nuestros hábitos físicos se deslicen?, me preguntó, mientras removía su té. Asentí, reflexionando sobre lo fácil que es sucumbir a las comodidades de nuestros sillones y olvidar movernos. Fue el llamado a la acción de Mabel lo que me llevó a adoptar un estilo de vida más activo, dándome cuenta de que el ejercicio regular no tiene por qué ser abrumador. Puede ser tan simple como cuidar el jardín de Geoff o unirse a una clase de yoga suave en el centro comunitario. A medida que pasaron las semanas, me sentí revitalizada, no solo por el movimiento, sino por la conexión con mi cuerpo, un regalo que merece cuidado y atención. El aliento de Mabel y mis otros amigos me recordó la delicada relación entre la salud física y la claridad mental. Con cada paseo por el vecindario o suave estiramiento en yoga, sentía que me estaba nutriendo, como quien cuida de un jardín. Las estadísticas sobre el envejecimiento y la salud a menudo se enfocan en el declive. Sin embargo, aquí en nuestro acogedor rincón del mundo, elegimos esculpir la alegría a través de la actividad. Una palpable sensación de empoderamiento me invadió al aprender que estos esfuerzos aparentemente pequeños, en conjunto, construyen una base de resiliencia en nuestros años posteriores. El impacto fue innegable. Me sentí más viva y comprometida que nunca. ¿No es esa la esencia? Que podemos elegir la vitalidad a cualquier edad. En medio de estas reflexiones, volví a sentir la importancia del propósito, una lección profundamente entrelazada con la salud y la felicidad. Una noche, mientras saboreábamos nuestro té, Geoff habló, sus ojos brillantes mientras relataba su reciente experiencia como voluntario en una organización benéfica local, pasando tiempo con niños que carecían de acceso a la naturaleza. «Debiste haber visto cómo brillaban sus caras», exclamó, juntando sus manos, con tierra aún bajo sus uñas. Me dio un renovado sentido de propósito. Cuidar de esos pequeños trajo alegría a mi corazón que no sabía que tenía. Al escuchar sus palabras, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de cuán profundamente entrelazado está nuestro sentido de significado con nuestro bienestar. Esto me inspiró a buscar mi propio propósito fuera de la enseñanza, buscando formas en las que pudiera contribuir con mi conocimiento y pasión por las artes a las generaciones más jóvenes. Después de reflexionar un poco, decidí unirme a Geoff y Mabel para organizar un campamento de arte y naturaleza para niños. Un encuentro donde la creatividad y el aire libre se encuentran. Al principio, la idea parecía abrumadora, una tapecía de eventos que parecía insuperable. Sin embargo, repetí las lecciones aprendidas de mis amigos. El crecimiento se encuentra en el riesgo y el propósito alimenta la alegría. Nuestra emoción se volvió contagiosa a medida que planeábamos talleres y actividades, creando un espacio seguro para que los jóvenes artistas se expresaran. Sentí que el tiempo se doblaba, reformando mis relaciones tanto con mis amigos como conmigo misma en el proceso. A medida que recolectábamos suministros, pintábamos carteles y transformábamos el parque local, me di cuenta de que el propósito no es solo sobre la autosatisfacción, nos entrelaza y enriquece nuestras comunidades de maneras que a menudo pasamos por alto. Cuando llegó el día del campamento, ráfagas de energía llenaron el aire. Las risas circulaban como un dulce perfume, atrayéndome hacia ellas. Al observar a los niños sumergirse en sus proyectos creativos, sentí una profunda conexión con el ciclo de enseñar y aprender, recordándome mi carrera anterior. Cada pequeño risa o grito traía oleadas de nostalgia y calidez.
Sentí gratitud por Geoff, Mabel y la comunidad que dio vida a esta experiencia compartida. Mientras pintaba con los niños bajo el sol, nuestros espíritus se entrelazaban en un baile de creatividad. Se hizo evidente que, a medida que los días de verano se convertían en un calor reconfortante, me encontré reflexionando sobre los valores que se me inculcaron a través de mi carrera y mis amistades con Geoff y Mabel. Entre las muchas lecciones compartidas durante nuestras meriendas, resonó una verdad fundamental: la importancia de dejar ir. Fue durante una tarde particularmente perezosa, mientras estábamos sentados bajo el sol en el jardín, que Geoff abordó este delicado tema. Sus manos sostenían una taza de té, las gotas restantes de té de manzanilla girando como hilos de recuerdos. «¿Sabes?», comenzó, «cargar con viejos rencores es como arrastrar un saco de piedras. Te pesa. Dejar ir aligera tu espíritu y despeja tu camino». Mientras hablaba, la realización me golpeó. El bienestar emocional era tan vital como nuestra salud física, una urgencia que ya no podía pasar por alto. Mabel, siempre con su espíritu energético, intervino, su radiante sonrisa tan brillante como su atuendo mismatched. ¿Has intentado perdonar a alguien últimamente, Harold? Puede ser bastante liberador. Podrías descubrir que el peso que has estado cargando es solo tan pesado como tú permites que sea. Su risa danzaba en el aire y yo solté una risa junto a ella. Pero sus palabras se alojaron profundamente en mí. La carga emocional que había acumulado a lo largo de los años se sentía pesada, como un abrigo de invierno que me negaba a quitarme. Pensamientos de malentendidos y desacuerdos del pasado emergieron, haciendo que mi pecho se apretara al recordar momentos de alegría que se veían ensombrecidos por restos de arrepentimiento. Esto despertó una necesidad de introspección. ¿Cuántas alegrías había forzado en nombre de rencores que ya no me servían? ¿Cuántas vibrantes vislumbres de conexión y risa había extinguido previamente? A medida que los días se convertían en semanas, fui testigo del impacto de practicar el perdón activamente. Se convirtió en un ritual diario. Me sentaba en silencio con mis pensamientos cada mañana, reflexionando sobre cualquier ira o resentimiento que aún albergara. Al hacerlo, sentí como si estuviera despojándome del peso de esas piedras, una por una. Escribí cartas, no siempre para ser enviadas, sino simplemente para articular los sentimientos que habían estado atados dentro de mí durante demasiado tiempo. En algunas tardes, imaginaba conversaciones con aquellos a quienes necesitaba perdonar. Me di cuenta de que el perdón no era un regalo exclusivamente para ellos, sino para mi propia liberación. Con cada día que pasaba, me sentía más ligero y más capaz de abrazar el momento presente, algo que no había apreciado completamente antes. ¿Qué era lo que decían? Una mentalidad positiva se correlaciona directamente con la longevidad. Una brillante chispa de iluminación floreció dentro de mí, revelando una visión más clara del camino por delante. Nuestro campamento de arte fue un éxito encantador, una experiencia que subrayó aún más el poder de dejar ir y de abrazar la alegría. Mientras estaba entre los niños, se solidificó una realización: que la alegría prospera en la ausencia de equipaje. Cada pintura llena de colores brillantes, risas y alegría inocente, validaba mi camino hacia el perdón. En lo profundo, reconocí que esto era un reflejo no solo de la creación colectiva de arte, sino de nuestra propia libertad. Un lienzo donde los pasados emocionales se desvanecían en el fondo, mientras nuevos comienzos estallaban en explosiones de color en cada lienzo. Las conversaciones con Geoff y Mabel realmente me habían preparado para esta experiencia, iluminando sombras antiguas que había atesorado durante demasiado tiempo. Sin embargo, en medio de la ligereza, descubrí una conexión más profunda con quienes me rodeaban. Una comprensión de que dejar ir no era simplemente un empeño individual. Se convirtió en una experiencia compartida, entrelazando pensamientos sobre cargas pasadas entre amigos. Encontré paz al discutir mis desafíos con Geoff. Habló de su propia historia de dejar ir, las relaciones que necesitaba sanar, los desamores liberados una vez que reconoció que aferrarse a ellos solo obstaculizaba su capacidad de florecer. Es en esos momentos, Harold, que sientes una profundidad de conexión, un deseo de mostrar amor y compasión hacia aquellos que pudiste haber juzgado injustamente, dijo con un asentimiento comprensivo. Mabel se unió,
contando sus propias historias de perdón a través del arte, como su paleta, a medida que el sol lanzaba sus rayos dorados sobre nuestra comunidad. Me encontré envuelto en el reconfortante abrazo de historias compartidas y nuevas aspiraciones. Mabel, impregnada de su energía vibrante, zumbaba alrededor de los niños, animándolos a dejar volar su imaginación. «Imagina tu arte como una ventana a tu alma», exclamó, con su cabello rojo ardiente moviéndose mientras se movía. Observé cómo su entusiasmo encendía una chispa en los niños, quienes sumergían ansiosamente sus pinceles en tarros de color. Esta aventura sirvió como un recordatorio profundo de cómo la búsqueda apasionada de intereses personales transforma vidas. La inquebrantable creencia de Mabel en la expresión artística me reveló que seguir la propia pasión fomenta la alegría. No solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. Era exactamente lo que necesitaba presenciar. La creatividad en esos inocentes rostros era tanto contagiosa como inspiradora. En momentos de quietud, a menudo me encontraba sumergido en pensamientos sobre mis propias pasiones. Había pasado muchos años en la rígida estructura de las aulas, vertiendo conocimiento en jóvenes mentes. Sin embargo, había descuidado mis propios anhelos imaginativos. Este era mi momento, un despertar a lo que una vez disfruté. Leer, escribir poesía e incluso incursionar en la artesanía. La exposición de arte se convirtió en un espejo de doble cara, reflejando no solo el brillo de la juventud, sino también mis propios sueños largamente dormidos. Decidí en ese instante que era hora de revitalizar mis propios intereses, que habían quedado presionados por el tiempo y la responsabilidad. Romper el ciclo de desconexión requirió coraje, pero con Mabel y los niños, recordándome que la creatividad no tiene límites de edad, me di cuenta de que la calidad de vida se enriquece notablemente al nutrir nuestras pasiones inherentes, sean cuales sean. A medida que el proyecto artístico se desarrollaba, comenzamos a conceptualizar las historias detrás de las obras de arte. Cada lienzo se transformó en una tapicería que destacaba historias de esperanza, transformación y resiliencia. En estas discusiones, mi lección favorita se cristalizó: la esencia del aprendizaje a lo largo de la vida. Jorge, sentado al borde de su jardín, a menudo me recordaba que la sabiduría se derrama en todos los aspectos de la vida si uno mantiene la mente comprometida. Hubo una tarde en particular en la que Jorge trajo un montón de libros sobre jardinería para compartir con nosotros. «¿Ves?», dijo Jorge. «Cada planta cuenta una historia, cómo creció, lo que busca». Sus ojos brillaban con el entusiasmo de compartir conocimiento, y mientras explicaba las complejidades de cultivar rosas, me sorprendió una ola de emoción. Jardineros o no, el entusiasmo de Jorge por el aprendizaje continuo mostraba cómo la búsqueda de conocimiento enriquece incluso las alegrías más simples de la vida. Ese sentido de asombro avivó mi curiosidad, encendiendo un deseo largamente enterrado de explorar más allá de mi zona de confort. Comencé a sumergirme en territorios desconocidos, escribiendo una colección de poemas inspirados por el ritmo de la naturaleza, uniéndome a clubes de lectura comunitarios y contactando a otros para escuchar historias personales de quienes habían recorrido los altibajos de la vida. Cada interacción era una lección en sí misma. Cada narrativa compartida era una flor floreciente en el jardín del conocimiento y la experiencia. Harold sabía que aprender no se confinaba a entornos tradicionales. Cada día traía la oportunidad de profundizar conexiones a través de estos laboriosos pero gratificantes intercambios. Iluminó una verdad más amplia. La edad no limita el crecimiento. Más bien, brinda profundidad a medida que uno aprende a tejer los hilos de sus experiencias en una narrativa vibrante llena de color y perspicacia. En medio de todo este crecimiento, las discusiones sobre el legado comenzaron a entrelazarse en nuestras conversaciones. ¿Qué dejaríamos atrás? Mientras nos sentábamos en el resplandor de la tarde de verano, saboreando té helado de hierbas, sentí un atisbo de melancolía entrelazarse en las ligeras bromas. Mabel, tan perceptiva como es, captó el cambio. «Sabes, Harold, no es lo que dejas atrás, sino cómo te conectas con los demás en el presente», reflexionó, su voz suave, pero dominando el momento. Esto resonó en mí. El legado no se trataba solo